Las mujeres mexicanas siguen haciendo historia. Tokio nos regaló imágenes memorables. El fútbol mexicano sigue dando alegrías. Y con estas imágenes, alegría, pasión, en donde se han roto récords mundiales, en donde hemos podido ver grandes historias, hazañas, grandes emociones por parte de muchos países, los más de 200 que compitieron en estos Juegos Olímpicos Tokio 2020, ha llegado a su fin esta competencia veraniega y México se retira con 4 medallas de bronce y con buenos resultados también en otras disciplinas que habrá que seguirles el paso porque seguramente en los próximos Juegos Olímpicos en París 2024 estarán teniendo grandes resultados. Y aquí con este templo Soyoji, uno de los más representativos aquí en Tokio, les doy la más cordial bienvenida a Voy por Mex, el programa oficial del Comité Olímpico Mexicano, y quiero saludar con muchísimo gusto a mis compañeros Steph Fuentes y también a Christopher Rivera, quien van a estar acompañándonos en este programa. Steph, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Saludos, Jorge, amigos de Voy por Mex, los saludo con muchísimo gusto en uno de los lugares más emblemáticos de esta bellísima ciudad y será un placer desmenuzar en los próximos minutos lo que ha ocurrido a lo largo de estas 2 semanas. Durante 120 años de historia, en High Life hemos pasado muchos retos que nos han hecho fuertes y mejores. Hoy no será la excepción. Seguiremos construyendo la historia de la moda en México. High Life. El Comité Olímpico Internacional se ha dado a la tarea de que haya una mayor equidad de género en los Juegos Olímpicos y Tokio 2020 estuvo muy cerca de llegar a ese 50% de participación femenina. París 2024 seguramente se va a lograr e incluso se piensa superar. Y hablando de México, en los últimos 6 Juegos Olímpicos, las mujeres mexicanas han estado involucradas en el 60% de las medallas obtenidas por nuestro país. Claudia Negrete nos tiene más información. Una vez más, las mujeres sacaron la casta en los Juegos Olímpicos, donde México tiene mucho que agradecerles, pues fueron las encargadas de traer a casa más preseas y con ello agrandaron el medallero azteca. Y es que para Tokio 2020, las tricolores Alejandra Orozco, Aremi Fuentes, Alejandra Valencia y Gabriela Gúndez se colgaron medallas de bronce que se sumaron a las conseguidas por el fútbol varonil y la compartida con el abuelo Álvarez. Pero esta no es la primera ocasión que las mujeres son las que toman el timón de una justa olímpica y sacan la cara por México. Para la edición de México 68, las primeras medallas para las féminas llegaron gracias a Pilar Roldán en esgrima y María Teresa Ramírez en natación, mientras que a partir de Sydney 2000 llegó una racha imparable, pues en los últimos 20 años las mujeres han ganado el 60% de los metales para México. Entre ellas destaca el oro de la pesista Soraya Jiménez en Sydney 2000, la plata de Ana Guevara en Atenas 2004 en atletismo, así como la primera presea de bronce de Iridia Salazar en taekwondo y el bronce de Belén Guerrero en ciclismo. Para Beijing 2008, María Espinosa nos daba el primer metal dorado para México en taekwondo, mientras que en clavados, Paola Espinosa y Tatiana Ortiz se convertían en el parteaguas de esta disciplina con otra presea, dejando así la estafeta más ganadora para Londres 2012, donde Aida Román, Mariana Vitia, Luz Acosta, Laura Sánchez, Paola Espinosa, Alejandra Orozco y María del Rosario Espinosa ganaban la mayoría de los metales para la delegación mexicana en esta edición. 18 de 31 preseas
preseas conseguidas en los últimos 20 años los han obtenido mujeres en las últimas 6 ediciones de Juegos Olímpicos, haciéndose un balance que deja a las mujeres con el 58% de efectividad en esta justa en los recientes años. Las pesas en la modalidad femenil se compiten desde hace 6 Juegos Olímpicos, es decir, en Sydney 2000. Pero de esas 6 ediciones, México ha logrado conseguir medalla en 4 de ellas. El 18 de septiembre del año 2000, Soraya Jiménez cambió para siempre la historia del deporte mexicano. No tenía idea que su legado de oro convertiría a nuestro país en potencia mundial en la halterofilia. Con 4 medallas en 6 Juegos Olímpicos, México ha emergido como un rival de respeto en la competencia más importante del planeta. Sus damas halteristas generan siempre incomodidad deportiva en el resto de las competidoras. Es definitivamente cuna de campeonas. El levantamiento de pesas es el único deporte multimedallista para México en el que todos los metales olímpicos han sido ganados por mujeres, un símbolo de fortaleza de género. Y en Tokio, Aremi Fuentes robusteció la cosecha. Nacida el 23 de mayo de 1993 en Tonalá, Chiapas, en el seno de una familia deportista, Aremi, la dama de hierro, inició su trayectoria en el atletismo, pero el destino le tenía reservada una sorpresa en otra disciplina, la halterofilia. Después de subir al podio en los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2010 y ser medallista panamericana, a los 28 años dio a nuestro país una de las 4 preseas logradas en tierra toquiota. Con garra, fuerza y coraje, Aremi Fuentes mantiene más sólido que nunca el auge de las pesas en México, en el top 10 de las mujeres más fuertes del mundo. Para Voy por Mex, Eduardo Gaitán. El tiro con arco, uno de los deportes que más afición ha logrado en los últimos años. Justamente en el 2008, cuando Juan René Serrano compitió, sentó las bases, seguido después en Londres 2012 con estas medallas de Aida Román y Mariana Vitia, y muchas personas, hombres, mujeres, se han involucrado más en este deporte. Y bueno, destacado lo que ha hecho la delegación mexicana, porque desde entonces, desde el 2008, México ha estado 6 veces en semifinales y ha ganado 3 medallas. Vamos con más información. El tiro con arco ingresó al programa olímpico en Moscú 80, pero fue hasta 4 años después, en Los Ángeles 84, que nuestro país tuvo su primera incursión en la disciplina por conducto de Adolfo González y Aurora Bretón, quienes finalizaron en los puestos 33 y 9, respectivamente, en la modalidad de ronda fita. 4 años más tarde, eran 4 los arqueros que representaban a México: José Anchondo, Omar Bustani y de nueva cuenta Adolfo González, quienes ubicaron 26, 38 y 49. Además de que finalizaron 12 en la prueba de equipos. Aurora Bretón de nueva cuenta participaba y terminaba en el puesto 29. Para Barcelona 92, la representación mexicana estuvo integrada por José Anchondo, Omar Bustani y Ricardo Rojas, mientras que en la femenil Aurora Bretón llegaba a su tercera justa olímpica, pero aún sin resultados sobresalientes. En Atlanta 96 fueron 3 arqueros: Marisol Bretón, quien terminó 18, mientras que Anchondo y González ubicaron 16 y 51, mientras que en Sydney solo fueron un hombre y una mujer. En Atenas 2004 se cortó la racha de representación femenil, ya que únicamente participaron 3 hombres: Juan René Serrano, Jorge Pablo Chapoy y Eduardo Magaña. El mejor ubicado fue el novato Serrano, quien se ubicó 20. Para Beijing 2008, el equipo estuvo integrado por Juan René Serrano, Luis Eduardo Vélez, Mariana Vitia y Aida Román. De los 4, Juan René y Mariana fueron quienes tuvieron los mejores resultados, ya que finalizaron en la 4ª y 8ª posición. En Londres 2012 vendría la consolidación de la disciplina para México, ya que en la prueba individual de la rama femenil, nuestro país subía al podio por primera ocasión gracias a la plata de Aida Román y al bronce de Mariana Vitia. Además, era la primera vez que se acudía con equipo completo en ambas ramas. En la modalidad de equipos se consiguió un 4º puesto del varonil. En Río 2016 no se consiguieron medallas, aunque contábamos con equipo femenil completo. La más cercana fue Ale Valencia, quien se tuvo que conformar con el 4º puesto. Finalmente, nuestro país logró regresar al podio en Tokio, una medalla de bronce en la modalidad de equipo mixto, gracias a Ale Valencia y Luis Álvarez, quienes además hicieron historia, ya que era la primera ocasión que se disputaba la prueba. Con estos resultados, el tiro con arco se convierte en el 7º deporte más ganador para México con 3 medallas, aportando el 4% de las preseas olímpicas para nuestro país.
Me da todo el gusto del mundo saludar a mi compañero y amigo Christopher Rivera, quien a lo largo también de estos días nos ha estado acompañando en una puntual cobertura de varias de las disciplinas. ¿Cómo estás, Chris? Muchas gracias, Stephanie Fuentes. Los clavados son el deporte que más medallas le han dado a México en la historia, con 15. Los clavados son la disciplina más exitosa dentro de Juegos Olímpicos para nuestro país, cosechando 15 medallas en total desde su primera participación en Los Ángeles 1932 hasta la más reciente obtenida en Tokio 2020. La primera vez que los saltos ornamentales se integraron al programa olímpico fue para los Juegos de St. Louis 1904 y solo se disputó la plataforma varonil, con Estados Unidos como el ganador del oro y el bronce, y Alemania se quedó con la plata. Desde entonces pasaron 28 años para que los hermanos Federico, Antonio y Alonso Mariscal en el trampolín, así como Carlos Curiel y Jesús Flores en plataforma, se convirtieran en los pioneros del deporte para nuestro país. La primera mujer mexicana que participó en Juegos Olímpicos fue María Teresa Adames en Roma 1960. En la plataforma finalizó en el sitio 13 y en el trampolín fue 17. La primera medalla olímpica para nuestro país llegó por conducto de Joaquín Capilla, un bronce en el trampolín en Londres 48. 4 años después, en Helsinki, llegaría una nueva presea para Capilla, ahora una plata desde la plataforma de 10 metros. Los Juegos de Melbourne 56 marcarían la consolidación de Capilla con 2 medallas, un bronce en trampolín y un oro en plataforma, con lo que además de sumar su cuarta presea olímpica, se convertía en el único mexicano campeón olímpico de clavados hasta nuestros días. En Roma 1960 llegaría la quinta medalla para México, un bronce de Juan Botella, y hasta México 68 nuestro país se volvió a subir al podio gracias a la plata de Álvaro Gagiola en la plataforma. Tras una sequía de 12 años, Carlos Girón sumaba una presea más para clavados en Moscú 80, con la plata en el trampolín. 8 años después, en Seúl 88, Jesús Mena se convertía en medallista de bronce desde el trampolín. De nueva cuenta pasaron 12 años para que México regresara al podio, y fue Fernando Platas quien sumó en Sydney 2000 la medalla número 9 para los clavados. Desde Beijing 2008 y con el cambio generacional en la disciplina, vino uno de los mejores momentos para nuestro país, ya que no se ha dejado de sumar medalla en 4 ediciones consecutivas. Paola Espinosa y Tatiana Orozco le dieron a México la medalla de bronce en la plataforma sincronizada femenil, misma prueba donde Paola repetiría podio en Londres 2012, pero ahora con Alejandra Orozco y con medalla de plata. En la misma prueba pero varonil, Iván García y Germán Sánchez se llevaban la medalla de plata, mientras que Laura Sánchez se convertía en la única medallista femenil individual con el bronce en el trampolín en Londres. Para Río 2016, Germán Sánchez se convertía en el único medallista para México con la plata desde los 10 metros. Y aunque en Tokio se ganó un bronce desde la plataforma sincronizada con Ale Orozco y Gaby Agúndez, la delegación mexicana, que por primera vez asistía con equipo completo, finalizó con 4 cuartos lugares, 3 sextos, además de un lugar 12, 14, 24 y 27. Curiosamente, estos últimos por conducto de clavadistas que ya habían tenido participación olímpica e incluso medalla. Para Voy por Mex, Verónica Sosa. Una de las medallas más esperadas era la de la selección mexicana de fútbol y lo consiguieron. Medalla de bronce al derrotar al equipo de Japón, los anfitriones, quien nos había ganado en México 68, y además en la fase de grupos llega rápido esta revancha, y con esto Jaime Lozano se retira con lo que prometió, con una medalla de bronce, la cuarta para México. Claudia Negrete nos tiene más información sobre este gran triunfo. Después del sorpresivo oro en Londres 2012, el fútbol mexicano estaba ansioso por repetir la hazaña que se consiguió en Wembley, pues para Río 2016 no lograron pelear por las medallas, pero en esta ocasión, con apoyo total de la Federación Mexicana de Fútbol, el equipo dirigido por Jaime Lozano consiguió acercarse a la gloria olímpica al colgarse la presea de bronce tras vencer a Japón. Sus cruces no fueron tan complicados como parecían. México logró arrasar con Sudáfrica, así como con Corea del Sur, siendo sus únicas pruebas complicadas Japón y Brasil. Con los cariocas la historia les favorecía, pues la mayoría de su plantilla milita en el fútbol europeo, y la única vez que México se ha portado con autoridad en esta justa veraniega ante los sudamericanos fue en 2012, una lección que jamás olvidará Neymar y compañía. Para Tokio las circunstancias cambiaron, y con un equipo con mayoría de refuerzos americanistas y rojiblancos consiguieron imponerse a los nipones y con ello colgarse el bronce. Cabe destacar que esta presea es el segundo logro más importante que tiene la selección mexicana a nivel internacional, ya que el primero fue el oro en Londres, mientras que los títulos juveniles, aunque son de mundiales, siguen sin estar al nivel de una medalla olímpica.
protección de todos los atletas y de la delegación mexicana en general era muy importante en estos Juegos Olímpicos Tokio 2020 para cuidarse a sí mismo y para cuidar a todos los demás, incluyendo a la población japonesa, y por eso vinieron muy bien protegidos. Vamos a escuchar a Gabriela León de Evite. Este es un kit de bioseguridad total y le llamamos bioseguridad total porque cubrimos todos los vectores de contagio. Pero es un cubrebocas bicapa que tiene impregnada la nanopartícula y que esto nos ayuda a que filtre el 100% de los virus y además los elimine. Tenemos también para las manos, que es muy importante, porque si nos quitamos el cubrebocas o lo tocamos o nos tocamos la cara, el jabón líquido, como cualquier jabón que se enjuaga, y se refuerza con una crema, que es el contratipo de los antibacteriales. Y ojo, antibacteriales no son para virus. Esa es una de las grandes ventajas de nuestros productos. Y un sanitizante de superficies que protege por 72 horas. Y apenas terminamos esta experiencia olímpica y ya nos estamos relamiendo los bigotes. Nos urge que sean los próximos Juegos Olímpicos, pero ¿en dónde van a ser? Gracias por continuar con nosotros aquí en Voy por Mex. Los próximos Juegos Olímpicos de verano serán en París 2024 y justamente será en el centenario de donde fue sede, porque en 1924 también se realizaron en este mismo lugar. Curiosamente, ahí fue la primera participación de la delegación mexicana en unos Juegos Olímpicos. Y Tokio fue sede de uno de los Juegos Olímpicos más atípicos y diferentes de la historia. Aquí mi compañero Jorge Rubio nos cuenta toda la travesía que fue cubrir esta justa. Un viaje de 14 horas llegando a Tokio, una serie de pruebas COVID para poder ingresar. El sol, calor, humedad, tecnología y gente japonesa estaban listos para la gran fiesta olímpica. Pudimos visitar algunos de sus increíbles lugares emblemáticos como el templo de Sensoji, el más antiguo de Tokio, las sedes olímpicas. Al exterior del Tokyo Stadium, a mi espalda el Tokyo Big Sight, desde el exterior del Musashino Forest, desde el exterior del parque de tiro con arco de Yumeno-Shimen, a mi espalda el Estadio Olímpico de Tokio. Escuchar en todo momento a las semis o chicharras. Recorrimos largas distancias. Después de 14 días en el país del sol naciente, lo pudimos hacer en tren, conviviendo con tanta gente maravillosa, uniendo a México con Japón. Los juegos de la pandemia, de la inspiración, de la ansiedad, de los récords mundiales y olímpicos, de las hazañas, de las grandes historias deportivas. Tokio 2020 ha terminado y ahora la mira apunta hacia París 2024. Vamos a continuar conociendo un poco más de Japón gracias a la Embajada de Japón en México. Esto es Japan Topics. En el karate deportivo existen dos formas de competición. Kumite es un tipo de combate. Los puntos se ganan atacando el mentón o el cuerpo. Pero aunque en apariencia hay contacto, los ataques se frenan antes del golpe. Un segundo formato es el llamado kata. Este consiste en representar secuencias de técnicas. Al contrario del kumite, el kata se practica sin un contrincante. Los puntos se ganan mostrando precisión y fuerza. La isla de Okinawa está situada en el extremo sur de Japón. El karate japonés moderno tiene sus raíces en el arte marcial tradicional de Okinawa. El principal énfasis en Okinawa es el kata.
En principio, todo kata se inicia neutralizando un ataque. Fijémonos, por ejemplo, en cómo maneja su mano derecha. Esta es una técnica para interceptar y desviar un golpe. Después de defenderse, usa el mínimo de fuerza para dominar a su atacante. El karate okinawense es un arte marcial basado en la defensa. Un practicante de karate tradicional nunca golpeará primero. No se trata de destruir al oponente, sino de someterlo. La esencia del karate de Okinawa es disciplinarse a uno mismo y adiestrar el carácter. Debido a que el karate es un excelente medio para desarrollar la autodisciplina, se enseña a menudo en las escuelas. En Okinawa, más del 80% de los niños en enseñanza media asiste a clases de karate. Los beneficios van más allá de lo físico. Acrecienta su poder de concentración y fortaleza. Lo más importante que aprenden del karate es el concepto de rei. Rei significa respeto y gratitud hacia los demás. Por eso, cada lección de karate se inicia con una inclinación. El karate inculca un sentido natural de cortesía y respeto que les servirá a lo largo de toda su vida. El karate nos enseña a pensar en los demás y tener en cuenta sus sentimientos. También he aprendido la importancia de saludar de forma correcta. Este es el espíritu que esperamos inculcar en nuestros estudiantes con el entrenamiento de karate. Entre más poderosa la persona, más importante es desarrollar una actitud humilde. Puliendo y refinando nuestras habilidades físicas, también refinamos nuestro carácter. Esta es la esencia del karate. Los Juegos Panamericanos Juveniles, los Junior, que se van a estar realizando en Cali Valle, esto en Colombia, del 25 de noviembre al 5 de diciembre, va a tener la participación de más de 180 atletas mexicanos con más de 40 países, así que el camino hacia París 2024 comienza rápidamente este mismo año. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer compartir con ustedes estos Juegos Olímpicos. Muchas gracias, Steph y Christopher, por haber estado aquí con nosotros en Voy por Mex, pero sobre todo gracias a ustedes por permitirnos llevarles las historias de cada uno y una de las mexicanas que participaron en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Hoy estos Juegos quedan ya para el recuerdo, para la historia. Ahora, una nueva meta, un nuevo sueño para cada uno de ellas y de ellos. Los atletas mexicanos ahora se preparan para los Juegos Olímpicos París 2024 y nosotros junto a ellos estaremos guiándolos para que ustedes conozcan sus historias, su camino para los próximos Juegos Olímpicos. Gracias por habernos acompañado en este resumen de lo más importante de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Yo soy Jorge Rubio y pues les recuerdo que hay que seguirnos cuidando, no bajen la guardia y utilicen cubrebocas.